Seguramente han visto esta tablita o quizá no, pero es interesante entenderlo respecto de la proyección que uno tiene cuando uno empieza a emprender. Normalmente, a mí también me pasó, yo soy psicólogo, para los que no saben, eso es lo que estudié y trabajé como psicólogo, y quizá al igual que muchos de ustedes, era empleado, ¿cierto? Era asalariado, tenía ahí mis funciones, mi jefe, mis reglas que cumplir, mis horarios, todo eso de lo que un emprendedor quiere escapar, ¿cierto? Y nos pasa también cuando conversamos con muchos agentes inmobiliarios que dicen, sí, yo tenía un trabajo o un oficio o lo que sea, y normalmente éramos unos empleados, y por circunstancias de la vida o por un deseo de más libertad, más ingresos, más control, dimos el salto a un negocio propio. Ahora, si ustedes se fijan acá, ahí no es como que yo paso de empleado a independiente, sino que hay tres etapas o tres formas de ser independiente. Y normalmente uno va avanzando paso a paso. Entonces, al principio somos empleados, nos volvemos independientes, supongamos iniciamos un negocio inmobiliario, en mi caso yo inicié negocios de otro tipo, ¡pum!, pasamos a ser autoempleado. Autoempleado es yo me genero mi propio ingreso, yo me genero mi propia chamba, como se dice, ¿cierto? Yo tengo que buscar los clientes, yo tengo que cerrarlos, yo tengo que hacer... Y yo diría el 99,9% de los agentes inmobiliarios son autoempleados, viven como empleados, como autoempleados, trabajan como autoempleados. ¿Cuál es la característica del autoempleado? Como dice acá, tú te tienes que generar tu propio empleo. Entonces, vamos a ver ahora un poquito de esto, los riesgos que aquello conlleva, los síntomas, y por qué en el fondo es una buena primera etapa, necesaria, pero es necesario luego que vayamos evolucionando. ¿Cuál sería el siguiente paso en esta escalera? Pasar a dueño de negocio. Vamos a ver las diferencias, qué implica, cómo se llega ahí. Esto es donde nosotros hemos visto que muchas veces hay un corte. Hemos visto muchas veces que los agentes inmobiliarios permanecen eternamente o muchos años como autoempleados y nunca dan el salto a dueño de negocio. Por ejemplo, nosotros, yo he vivido este mismo tránsito en mis propios negocios, partí haciendo tiendas en línea, después evolucioné a marketing, después evolucioné a agencia, después a acelerador inmobiliario. Y parte de ese proceso fue pasar de empleado, y yo era psicólogo, a ser autoempleado, trabajaba como marketing freelance, me di cuenta que no tenía tiempo, tenía que generar mis propios clientes, qué sé yo, y ahí fue cuando yo dije, no, no puede ser que yo permanezca siempre como autoempleado, voy a ser dueño de negocio, voy a crear una estructura, un negocio que haga las cosas por mí. Claro, yo voy a tener un rol en ese negocio, pero no va a depender todo de mí. Ahí fue cuando me asocié con Karim, empezamos un negocio de agencia, empezamos a crecer y ahora tenemos un equipo, pueden ver ahí a Nuri, a Alexandra y todo el equipo que opera la empresa. Entonces, ahora yo soy dueño de negocio. Inversor, de alguna manera también nosotros podemos llegar a ser inversores si estamos en el rubro inmobiliario, justamente invirtiendo en aquello que vendemos, invirtiendo en propiedades. El inversor ya es aquella etapa donde tú compras activos y los activos te generan la rentabilidad, ¿cierto? No tienes que estar ahí para produciendo el trabajo o la chamba, por así decirlo. Entonces, lo que hoy día vamos a ver es centrarnos en cómo pasar del autoempleo al dueño de negocio. Lo vemos siempre, clientes que entran a trabajar con nosotros que nos dicen, por ejemplo, oye, yo trabajo solo, trabajo sola, me cuesta el tema de los leads, tengo que hacerlo todo yo. Todo eso es lenguaje de autoempleado. O a veces tenemos un equipo pequeñito, dos, tres, cuatro personas, y también funcionamos un poco como autoempleados. Insisto, es una etapa necesaria, es una etapa por la que todos tuvimos que pasar. Lo importante es ver lo que está más allá. Cómo pasar a la etapa 3, cómo reemplazar esa ansiedad, reemplazar esa improvisación muchas veces que se ve como autoempleado por una estructura, por un orden. Y si ustedes se fijan, mucho de lo que nosotros tratamos de proyectar en acelerador inmobiliario, más allá de las campañas, justamente estructuras comerciales, procesos comerciales, roles comerciales. Todo eso es lenguaje de negocio, no de autoempleo. Entonces, vamos a avanzar acá.
Entonces, diferencias fundamentales entre los dos cuadrantes. El autoempleado es el agente que trabaja para sí mismo. Hace todo solo, marketing, publicaciones, tours, llamadas, visitas, toda la gestión. Y su ingreso depende netamente de sus horas trabajadas. Uno de los síntomas más fundamentales del autoempleado es la dificultad para delegar. O no delegas o te cuesta delegar. A mí también me ha pasado muchísimo tiempo, a mí me costó un mundo delegar. Hay muchas veces miedos, hay muchas veces creencias de, por ejemplo, es que nadie lo va a hacer como yo, o es que se pueden equivocar, es que no va a hacer lo mismo. Entonces hay una resistencia y uno finalmente termina haciendo todo, ¿cierto? El marketing lo hago yo, el cierre lo hago yo, las visitas las hago yo, no sé muy bien cómo delegar, no sé cómo asociarme, cómo contratar gente. Hay como una dificultad, ¿cierto? Pero en cambio, el dueño de negocio es el agente que tiene sistemas, que tiene equipo y procesos que producen resultados con o sin él o ella. Tiene un embudo claro. Tiene campañas que generan captaciones o sistemas para generar captaciones, que es la base del negocio, ¿cierto? Puede delegar tareas, tiene sistemas que le permiten apalancarse, que no depende todo de su memoria, de lo que se acuerda, sino que tiene un proceso que le guía a él o a su equipo respecto a las cosas que tiene que hacer. Entonces, hablamos mucho más de estandarización, de estructura. Lo bonito, lo que a mí me gusta mucho del rubro inmobiliario, es que la rueda ya está inventada. Todo esto que hablamos de procesos, estructuras, ya está, ya existe para el rubro inmobiliario. Claro, distintos mentores o distintas empresas pueden tener variaciones del sistema, pero en estricto rigor hay un sistema. Hay un sistema para generar captaciones, hay un sistema para generar exclusivas, hay un sistema para poder llevar adelante las operaciones. A mí me gusta muchísimo, está en el módulo de fundamento, los 10 pasos del negocio inmobiliario. O sea, solo con entender y comenzar a aplicar en tu negocio los famosos 10 pasos de negocio inmobiliario, pero hacerlo una realidad, vas a estar pasando del autoempleo al dueño de negocio. Porque vas a estar reemplazando la improvisación, el hacer todo yo a mano, por un sistema. Y vas a ver las cosas de una forma mucho más sistemática. Ahora, no es magia. No es porque tú aplicas una planilla de Excel y ¡pum! Se desbloquea. No, pero te ayuda como herramienta conceptual, te ayuda como herramienta de análisis y te permite ver dónde tienes que apretar las clavijas, dónde tienes que poner más énfasis, te permite ver el embudo y decir, oye, tengo un bloqueo, por ejemplo, en el cierre de la captación. Veo que en el último mes he tenido 20 reuniones de propietarios, pero no he logrado la exclusiva. Ahí entonces bajas a ver qué es lo que está pasando y puedes ya tener una idea de dónde tienes que resolver. Versus el autoempleado que es, no sé qué está pasando, no tengo métricas y es mucho más caótico. Entonces, me gustaría saber, no sé si entiendes, si les hace sentido la diferencia o la lógica entre un autoempleado y un dueño de negocio. Coméntenme ahí en el chat. ¿O se habían visto estos conceptos anteriormente, quizá en un libro o en alguna parte? ¿O es novedoso para ustedes? Perfecto, ahí René comenta que hace sentido la diferencia. Lorena sí lo había escuchado, perfecto. Vamos a ir bajando entonces cómo lo podemos, los negocios. Exactamente, no es sencillo, no es sencillo, hay un proceso y hay un desarrollo. Entonces, algunos de los problemas típicos que vemos como en el autoempleado inmobiliario, el síntoma yo creo más decidor es la montaña rusa de ingresos. El alto y bajo, el no tener predictibilidad en lo que he vendido, la venta se siente como algo que ocurrió porque sí, qué suerte, no sé si el próximo mes va a ser igual o no. Entonces hay mucha ansiedad, hay mucha falta de previsibilidad y la sensación de que todo depende de ti. Finalmente todo depende de cuántas veces, cuánto salgas a la calle, cuánta intensidad le pongas al trabajo. Otro síntoma muy importante, la ausencia total de sistemas. No hay sistemas.
No hay un orden. Es todo, no, depende cómo llegue el cliente, depende. Todo depende, todo es volátil. No hay un orden de, mira, las cosas se hacen así, primero esto, segundo proceso. Muchas veces nosotros lo vemos en nuestra propia inmobiliaria cuando vamos a captar y los clientes nos dicen, oye, el otro corredor no me explicó nada, llegó, tomó fotos y publicó a cualquier precio. O sea, es como una chacota un poco cómo se trabaja. No hay una estructura, ¿te fijas? Hipertrabajo sin crecimiento, la sensación de que estoy todo el tiempo trabajando, apagando incendios, pero ¿dónde está el crecimiento? No veo una ruta clara. Y hacer todo solo, ¿cierto? El hecho de, obviamente, si partimos como agentes inmobiliarios en solitario, obviamente vamos a pasar por esa etapa donde tenemos que hacer todo solo. Y eso, por supuesto, genera agotamiento, me tengo que dividir en 20 roles, muchos de los cuales a lo mejor no nos gustan. Tenemos que ser el captador, el publicador, el de marketing, el financiero, el contable, tenemos que hacer. Somos como un equipo de fútbol de una persona, es difícil, ¿cierto? Y algunos síntomas de cómo uno puede dilucidar que estamos en una etapa de autoempleo. Nosotros lo hemos visto siempre, muchas veces cuando tenemos reuniones con clientes, no hay diferencia entre las finanzas de la empresa y las personales. Todo es una amalgama. Lo que recibo como comisión es mi ingreso, no hay una diferencia entre qué es de la empresa, qué se reinvierte, cuánto va para tal lugar, no hay como una estructura, sino que todo está en mi cuenta. A nosotros nos ha pasado que en reuniones con prospectos nos dicen, mira, estoy entre pagarle a ustedes, invertir o comprarme un auto. Sí, me gané una comisión. Y ahí yo digo, o sea, el problema de eso es que no estás teniendo una diferencia entre lo que corresponde a ti y lo que corresponde al negocio. Entonces, una diferencia fundamental entre ser autoempleado y ser dueño de negocio es que el autoempleado es como que tú eres tu negocio o tú eres tu, el objetivo y la fuente de tu trabajo. Y cuando tú eres dueño de negocio, tú empiezas a ver el negocio como algo que no eres tú. Y esa diferencia psicológica es fundamental. O sea, tienes que ver a tu negocio como algo que tú estás creando, no algo que es tuyo. Eso que tú estás creando tiene sus sistemas, tiene sus finanzas, y tú de ahí tienes tu sueldo, pero es algo distinto de ti. Cuando lo mezclas todo, te pasa esto que estás constantemente en ese caos, por así decirlo. Entonces, si no tienes una diferencia de tus finanzas, no tienes una diferencia de proyecciones, no tienes una meta clara, no tienes una proyección clara de ingresos, simplemente lo que te va entrando como comisión te lo gasta. Un día te compraste un auto, el otro día mejoraste la casa, el otro día te fuiste de vacaciones. Ya, pero ¿qué estás haciendo para que el negocio siga creciendo? ¿Te fijas? Esto no quiere decir, o sea, muchas veces también nos preguntan, oye, pero es que yo no tengo cuenta empresa, no tengo RUT. En principio, si bien es cierto, es lo ideal que una empresa tenga su entidad legal separada, su constitución y todo el tema, en principio puedes hacerlo directamente con distintas cuentas. No sé, tener una cuenta vista para la empresa y una cuenta. Te fijas, no necesita que seas necesariamente una empresa que esté facturando para ya poder tener una diferencia. En este caso, la diferencia es más bien psicológica. Necesito entender que mi empresa es un ente vivo aparte de mí y que yo soy, por así decir, un empleado de mi propia empresa. Sin sueldo definido, por supuesto, lo mismo síntoma anterior, sin una cuenta de empresa y, por supuesto, sin reinversión. No tienen ahí, muchas veces, cuando estamos en la etapa de autoempleado, una proyección clara, un porcentaje de reinversión en poder generar más negocio, en marketing o en lo que sea. Y esto se ve también en un caos comercial. El caos comercial también es decidor de la falta de sistemas y algo de lo que nosotros tratamos de combatir, digamos, con nuestros módulo 6, módulo 7, módulo 8, las mentorías que da Karim, buscamos un poco rebatir eso, ¿ya? Muchas veces nos pasa que es tedioso, ¿cierto? Es tedioso el tema de ver módulos y conectarme, pero por eso es importante y para mí es muy relevante poder transmitirle este tipo de conocimiento porque que entendamos la lógica de hacia dónde vamos. Muchas veces nos pasa también que
clientes entran a nuestro programa como en busca de un resultado puntual. Yo solo quiero las captaciones. Pero si no estás trabajando todo lo demás, si no estás trabajando tu sistema, si no estás trabajando tu mentalidad, digamos, no necesariamente vas a tener los mejores resultados del mundo si solo buscaste tres captaciones. ¿Qué nos pasa? Nos pasa que hay clientes que entran al programa solo porque quieren vender la casa. Qué bueno, sí, qué bueno poder vender una casa, pero ¿estás pensando en el largo plazo? ¿Qué pasa con tu negocio? ¿Qué pasa con tu crecimiento? Vendes la casa y ¿qué te gasta la comisión? ¿Te fijas? Entonces, por eso insistimos en eso. Entonces, en el caso comercial no hay sistema, se vuelve a repetir ese concepto. CRM, que es un sistema de control de clientes, ¿cierto? Entonces hay distintos síntomas comerciales como la falta de respuesta, la falta de seguimiento. Muchas veces nos pasa también que no estamos acostumbrados, ¿cierto? No estamos acostumbrados a ese orden, a esa como disciplina comercial. Pero si tú lo ves desde una perspectiva más amplia, claro, uno como autoempleado, como es su propio jefe, uno puede hacer lo que quiera, uno hace las cosas un poco como lo va sintiendo, pero cuando tú ya empiezas a mutar y a evolucionar hacia un dueño de negocio, ya no puedes depender de cómo te sientes en ese día o si tengo ganas o no tengo ganas. Ya tiene que haber un sistema que me permita responder, que me permita gestionar, que me permita medir. ¿Te fijas? No, porque si no, nunca vas a poder tener esa estabilidad, ese crecimiento, ese orden que necesita tu empresa. Y uno de los síntomas es volverse la gente mayordomo, lo que yo les comentaba, que nos pasa cuando vemos la competencia, que es la gente que hace todo al lote, que es la gente que va y capta como puede, capta lo que sea, sin, no, de mercado no hace nada porque está en esa chamba constante de buscar lo que se puede y después vemos cómo se vende y después vemos. Entonces, eso nos transforma en mayordomos, nos transforma en agentes que no tienen un proceso, que no guían al cliente, sino que toman lo que llega y no hay una direccionalidad. ¿Por qué le llamamos mayordomo? Es un concepto que inventamos en su momento, porque el mayordomo es como el mayordomo del propietario. O sea, en vez de ser el asesor que viene y le dice al propietario, este es el estudio de mercado, este es el plan de trabajo, es como que dice, señor propietario, ¿a cuánto vendemos? Señor propietario, ¿me pasa la foto? Señor propietario, ahí está la publicación. Es como que busca esa complacer al propietario, pero de mala manera, sin educarlo, sin asesorarlo, sin llevarlo por un proceso. Entonces es reactivo. Entonces, para ser y para pasar a ser dueño de negocio inmobiliario, yo creo que la principal diferencia es psicológica. Se me sale el sesgo psicológico, ¿cierto? Más que tengo un equipo de 20 agentes, tengo un equipo de 10, tengo un equipo de 3, no es tan importante la cantidad de gente, sino es como esa, lo primero es esa definición mental de pensar en tu empresa como algo distinto de ti. Tú estás creando una empresa inmobiliaria, que puede ser una empresa unipersonal por el momento, pero tú estás creando algo distinto de ti que tiene que funcionar independiente de ti. Y ahí es donde empieza el proceso de la creación de un negocio. Por supuesto, para que ese negocio crezca necesito ventas, necesito todo lo que nosotros sabemos, pero ya tener esa definición de voy a crear algo distinto, algo que tiene que funcionar aparte de mí y de mi voluntad y de mi esfuerzo, ya te empieza a poner en el lugar correcto. ¿Qué cosas se pueden hacer ahí? Sistemas repetitivos. Entonces, cuando tú empiezas a construir tu negocio, ya dejas de hacer las cosas a tu manera y solo tú sabes cómo se hace la captación. Empiezas a crear sistemas. ¿Cómo puedo yo transformar esto en algo que otro pueda hacer? Ok, supongamos yo soy, a mí me salen bien las captaciones. Yo digo, y yo soy el captador de mi negocio, supongamos. Ok, ¿cómo puedo traspasar esto, crear un esquema o algo, tal que cualquiera que venga lo haga igual o el 80% de cómo lo hago yo? Entonces, ahí tú empiezas a crear negocio. Desde el momento en que empiezas a pensar en eso, desde el momento en que empiezas a pensar que en algún momento esto no va a depender 100% de ti. Una de las herramientas que nosotros ocupamos desde el comienzo fue documentar todo. Documentar significa, una vez que tú hiciste un proceso y te funcionó, escríbelo. Escríbelo o grábate o haz un paso a paso, un documento. Paso uno, hice tal cosa. Paso dos, tal cosa. Y ya empiezas a sistematizar. A mí me gusta, por ejemplo, en mi negocio,
crear las cosas, ser como el primero que hace cierto proceso, pero después lo traspaso a un documento y después yo me guío por el documento que yo hice. Entonces estoy todo el rato externalizando lo que yo hago en algo que no tiene que depender de mí. Incluso aunque sea yo el que lo haga. Pero lo transformo en un proceso y después me guío por el proceso. Y claro, el proceso está vivo. Siempre hay modificaciones, oye, el punto 3 está medio raro, cambiemos, pero lo vas editando, vas cambiando el proceso. No es que tú haces las cosas y mágicamente te salen los resultados, sino que lo transformas en un proceso y luego ese proceso es como tu jefe. Y luego cuando tu empresa tiene procesos, ya es una empresa o se acerca más a ser una empresa. Proceso de conversión, tener procesos que aseguran conversiones. Justamente, lo que nosotros les inculcamos acá, lo que hablamos los días jueves, lo que hablamos en los módulos, es traspasarles un proceso de conversión, que lo estamos constantemente modificando, añadiéndole aquí, quitándole allá, porque obviamente está vivo. No quiere decir que esto tiene que ser siempre lo mismo o que va a haber un proceso definitivo caído del cielo. Esto es una construcción. Lo importante es que tú tienes un proceso y te atienes a una cierta lógica. Tenemos ahí los 10 pasos del negocio inmobiliario, que a nosotros como inmobiliaria nos cambió la vida. Cuando lo empezamos a implementar, realmente nos hizo estar en la mentalidad de una fábrica, de una empresa inmobiliaria que genera operaciones recurrentes. Luego lo añadimos o lo complejizamos con los roles comerciales, que lo hemos hablado en otras reuniones, el tema de cómo se hace el proceso de captación con cuatro roles definidos: setter, ejecutivo, o sea, marketing, setter, ejecutivo, closer. Entonces, tengo que tener esos roles ordenados o tengo que tener al menos un sistema ordenado de producción. Embudo de cliente, justamente la misma relacionada con el embudo. Aquí yo también mencionaría el tema de métricas, medir. No puedo medir la efectividad de mi embudo, o sea, no puedo saber la efectividad de mi embudo si no estoy midiendo. Entonces también mucho de lo que inculcamos acá es los porcentajes esperados, cómo medir, el tema del marketing, que lo vemos los días martes, que tiene que ver con métricas técnicas de marketing, pero el tema comercial, que esperábamos una tasa de respuesta de tanto para propietarios, de tanto para compradores, y todo eso me ayuda a entender y a hacer eficiente mi embudo. Delegación eficaz, si estoy trabajando ya en equipo, justamente la clave de la delegación es tener procesos. Tener procesos y tener sistema definido te ayuda a que la delegación sea eficaz. Lo que nosotros hemos validado en nuestra propia inmobiliaria es que aplicando todos estos sistemas que nosotros les inculcamos, estos pasos de negocio inmobiliario y estas estructuras comerciales, la parte del ejecutivo es rápidamente delegable. Entonces, eventualmente yo podría rápidamente escalar una inmobiliaria, supongamos que trabajo solo o tengo un equipo pequeñito, y yo digo, oye, no, me faltan manos, no hay ningún problema si tienes la estructura ordenadita en que puedas incorporar ejecutivos a comisión que hagan la parte amable del proceso, que es la visita. La visita de precaptación y la visita de venta son los puntos menos álgidos del proceso, porque ya hubo alguien que validó el contacto por teléfono o por WhatsApp, ya hubo un agendamiento, y luego el cierre lo va a hacer el closer. Normalmente, cuando uno inicia un negocio o inicia su emprendimiento, uno es su propio closer, uno es el que más sabe y el más interesado en cerrar a los clientes, por lo tanto, eso es lo último que yo delegaría. Pero el ir a visitar una casa y que esa persona me traiga un reporte de si la casa está en buen estado o no, de si el cliente quiere vender rápido o no, eso es fácilmente delegable. O la visita de venta. Entonces ahí puedes delegar a comisión fácilmente, digamos, y empezar ya a crear equipos. Lo importante es que tenga el sistema y el embudo listo. Y por supuesto, esta es la base de poder tener ingresos predecibles. Tener todo esto en conjunto. Si estoy trabajando solo, sola, más me vale empezar a hacerlo yo solo y empezar yo a sujetarme a estos procesos, porque eso solo ya me va a hacer más predecible mi negocio y más fácil el poder delegarlo y el poder colaborar con más personas el día de mañana. Algunas características de nosotros como dueño de negocio: tenemos el control de la captación, tenemos los procesos claros, tenemos documentos de procesos. Por supuesto, acá nos ayuda un montón ChatGPT.
le pedimos a ChatGPT o le damos una instrucción de, oye, ¿cómo estamos haciendo la captación? ¿Qué sé yo? Y le decimos, transfórmalo en un proceso repetible y lo tenemos ahí documentado. Claridad financiera, sabemos cuánto estamos invirtiendo y todo lo demás. Medición de los números y la construcción del equipo. Entonces aquí unos pequeños tips como para pasar de una situación a la otra. Lo primero, yo diría que lo primero es o sea, tomar la decisión. Tomar la decisión de empezar a ver tu negocio como algo aparte de ti, como una entidad que tú tienes que construir, o por así decir, un, un algo que tú tienes que alimentar poco a poco para que vaya construyendo y cada vez tomando forma y sea algo distinto de ti. Es como la base, por así decir, también de construir un legado, construir algo que sea más grande que ti. Que el día de mañana tú te puedes salir y sigue funcionando, o lo puedes heredar y sigue funcionando porque lo creaste así. No porque todo dependió de ti, de tu memoria, de lo que a ti se te dio naturalmente. Parte, parte importante de ese primer paso es definir la estructura financiera. Al menos tener una noción y una claridad de poder definir lo que va a ser de la empresa, definir lo que va a ser mío, poder tener un rango, mira, de lo que ingrese, yo voy a sacar para mí tanto, tanto lo voy a reinvertir, etcétera. Luego pasaríamos a los sistemas. Número uno, tiene que haber un sistema de captación, que justamente es uno de los mayores apoyos que nosotros les buscamos dar. Nosotros les quitamos de encima la parte técnica, ¿cierto?, de levantar campañas, pero no les podemos quitar la responsabilidad de crear ustedes su propio sistema, de poder estar ustedes aceitando, digamos, la parte comercial, viendo sus métricas y todo el proceso que eso se involucra, ¿cierto? Luego, estandarizar procesos clave, todos los procesos que sean críticos de su negocio, como dentro de la captación, cómo se hace el estudio de mercado, los procesos de seguimiento, todo eso, poder estandarizarlo en un sistema, en CRM y también en documentos, donde ustedes puedan tener como checklist de lo que se hace. Un siguiente paso podría ser el empezar a construir equipo. Si trabajan sola o tienen un equipo pequeñito, pueden ocupar ese mismo equipo para distribuir roles, ¿cierto? Y también empezar a incorporar equipo, como les comenté, para mí la forma más fácil de incorporar equipo es la parte del ejecutivo, documentar todo, como les comenté, siguiendo la línea de la estandarización de procesos, y desde ahí empezar a construir previsibilidad. Ya con métricas históricas pueden tener proyecciones de cómo se les está dando la captación y cuáles son los cuellos de botella. Nosotros acá en el tema de la previsibilidad tenemos una calculadora inmobiliaria que está por ahí en alguno de los módulos de School, que me ayuda a definir una meta de ingreso mensual, a partir de ahí de construir cuántas propiedades necesito captar, cuántas necesito vender, y luego todo el proceso de captación y el proceso de venta con métricas. Entonces, eso ayuda a ordenar esta parte. Aquí está. Entonces les voy a mostrar aquí nuevamente cómo lo usamos nosotros. Supongamos que yo digo el ingreso mensual deseado de mi negocio es de 14 millones o 14.000 dólares. Punto importante, este no es mi ingreso, es el ingreso del negocio. De aquí yo voy a sacar mi sueldo y todo lo que se requiere, pero esto es lo que yo quiero que la empresa facture mensualmente. Luego, anoto acá el precio promedio de las propiedades que yo vendo en mi zona. Esto lo puedo sacar a partir de lo que más hay o de lo que más históricamente he vendido. Supongamos que en mi zona mi precio promedio es de 120 millones o 120.000 dólares, mi comisión promedio es del 4%. Por lo tanto, por propiedad yo estaría facturando aproximadamente 4.800.000. Por lo tanto, para alcanzar mi meta de ingreso necesito multiplicar esto por 3. O sea, necesito vender 3 propiedades de 120 millones en promedio para generar los aproximadamente 14 millones o 14.000 dólares que quiero. Luego aquí puedo anotar cuántas propiedades se venden al mes en mi zona para poder sacar cuánta participación de mercado necesito para cumplir mi meta de ventas.
Esto lo puedo sacar, lo puedo inferir de datos del Propitech o de House Pricing, pero también lo pueden buscar ahí en Google o en ChatGPT. La idea es tener una aproximación. Por lo tanto, si yo quiero vender 3 propiedades al mes y en mi ciudad se venden 300, solo necesito una participación del 1% en las ventas de la zona, lo cual es absolutamente lograble, absolutamente lograble. Y luego voy a asumir una tasa de ventas del 20%. Vale decir, de mi inventario activo, voy a asumir que solo el 20% se va a vender en un momento determinado. Por lo tanto, para generar 3 propiedades al mes en ventas, yo necesito tener 15 propiedades activas en mi inventario. Aquí nosotros muchas veces hemos visto el problema de tener un inventario muy grande y poco de ese inventario vendible. El problema ahí es que estamos captando mal, ¿cierto? Estamos captando un poco desordenadamente. Pero si yo tengo un proceso de captación ordenadito, yo voy a apuntar a vender el 20% de las propiedades que tengo en mi cartera. Entonces, esto ya nos da la base de poder proyectar un negocio. Entonces, yo les recomiendo que siempre tengan clarísimo cuáles son sus proyecciones, su plan de negocio, por así decirlo, porque eso orienta muchísimo a dónde tienen que apuntar y les permite saber si van arriba, al medio o abajo. Y desde ahí qué es lo que tienen que ajustar. Por supuesto, no por poner un número en el papel se cumple la realidad, pero es una guía para ti. Es una guía para ti de qué es lo que tienes que optimizar, dónde estás fallando, qué es lo que tienes que redoblar esfuerzo, dónde tienes que bajar, digamos, a arreglar la cañería. Y aquí a la derecha tenemos las métricas de captación y de el embudo de ventas, junto con las métricas que nosotros esperamos. Pero por lo pronto, yo les recomiendo empiecen ya, si no lo han hecho, tengan ahí su meta de facturación, su proyección de meta, su proyección mensual y hagan la bajada porque les va a dar mucha más claridad de cuánto necesito vender y por lo tanto cuánto necesito captar. Y eso nos responde, ese es el primer paso de la previsibilidad, saber a dónde voy. Entonces, me gustaría saber, aquí me faltaba algo. Me gustaría saber cómo ven esto, si ya lo han empezado a hacer, tienen ahí una estructura o sienten que hay algo de esto que quizá les sería bueno poder empezar a implementar para tener más proyección, más previsibilidad. O ya tienen todos sus planes de negocio, tienen todos los procesos estandarizados. Ahí si quieren lo pueden escribir en el chat si no desean levantar el micrófono. Claro, y Lorena había comentado, me imagino que a los que empezamos como ejecutivos y hemos ido creciendo, nos cuesta más salir de esa sensación de que todo depende de uno. Claro, yo creo que es como a nosotros al menos nos pasó que cuando uno es empleado, lo único que quiere, no sé si les pasa lo mismo, pero cuando uno es empleado, lo único que quiere es como esta idealización, no, quiero ser libre, quiero tener mis propios ingresos, quiero tener ser mi propio jefe, no aguanto a mi jefe, no me gusta, y uno se lanza, ¿cierto?, al mundo del autoempleado, que es como bien. Hay un tema generacional también. Karim y yo nos caracterizamos como millennials y en hay como mucha caricatura también respecto a que los millennials son así como que no aguantan jefes, entonces necesitan esa como libertad y uno como que se imagina así como, oh, quiero estar en la playa tomando un mojito mientras mi negocio funciona por mí. Entonces uno se lanza al mundo del autoempleo y te das cuenta de las dificultades, te das cuenta de lo que implica. Y ahí, a mí me pasó que ahí yo empecé a aprender, como viendo cómo era, empecé a aprender y empecé a desarrollar lo que quería hacer. Karim.
Hola, hola, ¿cómo están? Oigan, que quería colgarme de lo que comentaba Lorena en el chat. Decía, me ha costado un mundo documentar, siento que cada vez que hago algo, lo hago diferente. Justamente por eso, nosotros tenemos una estructura. Entonces, ¿cuál es la invitación? Cuélguense de esta estructura, de lo que nosotros proponemos, y luego documenten. O sea, primero documenten copiando y pegando lo que nosotros ya les entregamos, porque eso te arma la columna vertebral de tus procesos internos. Después de eso tú lo puedes modificar, adaptar, pasar de A a B, qué sé yo, pero si hoy día ya empiezas a armar tu estructura, por ejemplo, de captación o de venta, de acuerdo con la estructura que nosotros proponemos, ya es un avance gigante para tu negocio, porque dejas de improvisar. Yo creo que aquí muchos se deben o deben reconocer que sus negocios son 80% improvisación, 20% planificación. Y eso es súper común cuando uno está inmerso en este rubro que es tan poco formal. Incluso en empresas formales o empresas grandes no tienen este tipo de estructura y descansan en el volumen, teniendo cientos de agentes, muchas propiedades en cartera, y eso maquilla cualquier error o cualquier problema de estructura interna o de procesos o de sistemas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Es que si ustedes implementan los sistemas, después los pueden adaptar, después los pueden modificar. Puedes hacer tu propio sistema Lorena Álvarez. Pero lo más importante es que te acostumbres a armar tu negocio como una línea de producción. Si tú logras pasar de la improvisación a esta línea de producción, ya te pegaste un salto cuántico. De ahí en adelante, lo que queda es mejorar, optimizar. Esa es la invitación que quería hacerle a Lorena y seguramente a muchos les debe pasar lo mismo. Sí, excelente aporte ahí, Karim. Bien, habíamos visto un poquito de los síntomas, ¿cierto?, del autoempleo, así que esto lo voy a soltar. Y como le había comentado, la idea de todo esto es poder crear algo que no depende de uno. Como dice acá, el objetivo no es vender más propiedades, el objetivo es que tu empresa sea capaz de vender propiedades, con o sin ti. Y obviamente hay muchas dificultades, ahí menciona Lorena el tema de, voy a volver acá, de la dificultad de documentar. Documentar es todo un arte, es toda una ciencia. Una cosa es crear un documento de proceso, otra cosa es que ese proceso sea eficiente, otra cosa es que sea entendible y otra cosa es que se aplique. Entonces, todas esas cosas tienen su complejidad, pero al menos la intención de documentar y de traspasar fuera de ti algo ya es un avance, pero de kilómetros respecto de lo que hace la mayoría, como dice Karim, dentro de la informalidad. Y si tienes variaciones de cosas que haces diferentes, yo te recomendaría al menos documenta la estructura base que no cambia, los pasos generales de cómo se hace el proceso y que dentro de eso puede haber cierta variabilidad, siempre va a haber una variabilidad. O sea, por ejemplo, no sé, cuando tú te juntas con un cliente a conversar sobre, en una visita, uno nunca le hace la misma pregunta a todo el mundo, obvio. Pero si hay un proceso que te dice que la visita es el paso número 2 o el paso número 3 después del marketing y que necesito que esas visitas sean perdón, el 10% de los que... ¿Te fijas? Hay una estructura estándar, pero cómo el ejecutivo engancha con el cliente y qué pregunta le hace y qué palabras ocupa, no tenemos eso documentado. O sea, hay una guía de presentar la propiedad, pregúntale cómo le fue o qué le pareció, conoce al cliente, pregúntale cómo va el tema del crédito, ¿te fijas? Pero no hay un... En el minuto 0,3 tienes que preguntarle, hola, señor cliente. No, pues eso es como, eso ya es parte de la libertad, pero dentro de una estructura clara, ¿me entiendes? Claro, es muy difícil que otra persona haga las cosas como yo documenté. Cuando he trabajado, de que un ejecutivo lo haga de esa manera, ha sido así. Totalmente, y nosotros lo vemos siempre, es una de las dificultades de la delegación, es eso, pero ¿cómo lo resolvemos nosotros? Yo creo que la clave de la delegación número uno está en buenos procesos
justamente lo que estamos hablando, que esté todo bien documentadito respecto de lo que la persona tiene que hacer o cuál es su rol. Y número dos, un buen proceso de contratación, donde tú evalúas a la persona, le ves si tiene o no tiene el perfil para el puesto. Por supuesto, nunca en la contratación vas a saber exactamente cómo va a rendir. Por eso, la contratación es las entrevistas o las reuniones previas más los 3 meses iniciales. Todo eso es proceso de selección y contratación. Entonces, tú necesitas tener los procesos bien estandarizados y bien claros, necesitas evaluar bien a la persona y necesitas fijar expectativas muy claras. Esto es lo que yo espero de ti, así se va a evaluar y así vamos a funcionar. Eso le da a la persona algo concreto a lo que atenerse. Luego, en el transcurso del trabajo, los primeros 3 meses son pura evaluación. Son puro, demuéstrame qué podemos trabajar, son puro evaluar qué se puede acoplar a los procesos, y ahí puede pasar que se acopla fenomenalmente, y es un Messi, digamos, de la función que le pusiste, lo cual es fantástico, que sea una persona que cumple, pero te sirve, o que no se acopla a los procesos, y ahí le dicen muchas gracias, pero no pasaste la prueba, por así decirlo. Entonces, eh, eso es lo que hay que tener cuidado. Y como yo mencionaba, para mí lo más fácil de poder delegar es tener la estructura clara y delegar la parte de la visita, porque eso es menos sensible. Distinto es si yo delego, por ejemplo, si yo digo, oye, me carga hablar de exclusiva, voy a contratar a alguien que cierre. No, ahí es muy difícil que entre una persona que te pueda cerrar exclusivas y cerrar el precio de mercado de una, si no tiene la experiencia, si no entiende bien tu proceso. Pero es más fácil meter a una persona que vaya a hacer visitas, porque no es tan debido a muerte, ¿te fijas? Y puedes ir evaluando ahí si tiene las competencias, si rema para el mismo lado o no. Para nosotros también es muy importante, más que gente súper experta o que tenga súper habilidades, que reme para el mismo lado. O sea, si una persona que a lo mejor no, supongamos, alguien que no tiene quizá mucha experiencia en el rubro, que no conoce tanto, pero que está ahí y que es proactiva y que dice, no te preocupes, yo voy a aprender y mira lo que hice y contacté a los últimos 20 clientes y de ahí saqué 5 reuniones más. Eso para mí es música, para mis oídos, porque esa actitud hace que uno sienta que remamos para el mismo lado. Después los procesos y la parte técnica se complementa, ¿te fijas? La actitud, no. Y por lo mismo nosotros cuando creamos nuestra agencia inmobiliaria, nuestra corredora, partimos 4 personas. Entonces, partimos ya o sea, partimos con la intención de crear algo donde hubiese roles distintos y donde cada quien tuviese un rol. Nos costó un mundo. Al principio éramos como una especie de mezcla, no sabíamos bien para dónde ir, pero ya con el tiempo hemos aprendido, nos hemos mentorizado, hemos obtenido procesos y eso nos ha ayudado a ahora funcionar de forma mucho más operativa, mucho más estandarizada y esa sensación de que el negocio funciona aunque tú no estés ahí, no depende de tu creatividad, tu empuje, sino que hay sistemas que están haciendo las cosas por ti. Lo otro importante ahí es la estructura de control. Nos, yo lo puse ahí en un video de School, una metodología de reuniones, pero nosotros tenemos mínimo 3 reuniones a la semana, donde hacemos como control de procesos, checklist, en qué están las operaciones, vemos todas las captaciones, todas las ventas, todos los procesos, lo que está detenido, lo que falta por desbloquear, y eso permite, junto con los procesos y los sistemas, que vayamos como avanzando. Ahora, qué bueno que tengas como, o sea, porque lo que tú preguntas, Lorena, tiene que ver netamente con la parte de delegación, o sea, asumo ya que ya estás como subida al tren de generar una empresa, generar un negocio que no dependa 100% de ti, que tenga su estructura financiera, su sistema y, y digamos lo que te genera más dificultad ahora es la parte de delegación, pero lo demás como que ya entiendo que ya lo tienes, o al menos tienes la conciencia de.
Buenísimo, buenísimo. Me gustaría saber los demás. Ahí, a ver, Carmen escribió, al trabajar sola por lo general me falta tiempo porque uno está obligado a hacer todo, definitivamente necesito dejar espacio para aplicar todo lo que están enseñando, totalmente. Lorena, con varias dificultades en estandarizar, claro. Y lo que menciona Carmen, efectivamente, o sea, es la dificultad de hacer todo solo, que uno tiene que empezar a, o sea, de partida, es como jugar fútbol con un equipo de una sola persona, ¿cierto? Tienes que ser arquero, defensa, mediocampista, delantero, o asumir todos los roles, y yo creo que está bien para empezar, no, no creo que sea algo negativo, no, 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 pero para mí no es un lugar donde yo quisiera estar toda la vida, porque ¿qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si, te fijas, qué pasa si yo no estoy disponible? A todos nos pasa que tenemos variabilidad de salud o también, también necesitamos un descanso. Entonces, el futuro es poder avanzar. Si yo partí solo, sola, tengo que ir viendo cómo lo hago, tengo que partir por lo básico, definir mi estructura financiera, tener mis metas claritas, tener mi estructura de negocio más o menos razonablemente clara, y de ahí empezar a construir. De ahí quizá asociarte con alguien, ¿te fijas? Empezar a delegar, por ejemplo, como mencioné, la parte de la visita. Oye, ya tengo mi sistema, tengo mis clientes, tengo un embudito de captación, estoy haciendo lo que me compete, ¿cierto? Ok, quiero más tiempo, voy a ver cómo me asocio con alguien. Oye, justo tengo un primo que no sé qué cosa, que estaba buscando, oye, asociémonos y te doy cierta parte del negocio o hacemos un arreglo, ¿cierto? Y ahí podrías ya empezar a construir tu mini equipo. Entonces hay que ir paso a paso. A nosotros nos pasó cuando, cuando yo empecé con el tema de los emprendimientos y empecé a trabajar como freelance, así como si fuera un agente inmobiliario solo, que me pasó lo mismo. Me di cuenta que no podía escalar, qué sé yo, y bueno, en buena parte porque yo siempre estoy como invirtiendo en aprender más. Ahí aprendí que tenía que tener una estructura más formal y ahí fue cuando nos asociamos con Karim. Entonces, ya el asociarte con otra persona y empezar a, por ejemplo, formalizar la empresa, tener tu SPA, tus cuentas bancarias, ya te empieza como a desligar de que el negocio ya no eres tú, ya es una entidad aparte que tú alimentas, que tú construyes y que tú trabajas para, pero no eres tú tu negocio. Así que me gustaría que pudieran comentar ahí si qué otras cosas de este proceso o qué partes se le hacen quizás las más complejas de poder implementar, junto con lo que mencionaba ahí Lorena de los procesos, la estandarización. Hoy ya todos traspasamos esta etapa y estamos en etapa de dueño de negocios o inversionistas. Hola Karim, hola Guillermo, ¿cómo están? Hola a todos. Hola Cristian, ¿bien y tú? Bien igual, aquí atentamente escuchando, no había encendido la cámara porque a veces uno está entre que trata de escuchar y en la oficina, cumpliendo horario en mi caso. No tengo el perfil que se describe un poco del que está iniciando como independiente, a veces siento que hay como una mezcla, ¿cierto?, de nosotros al tomar el servicio con ustedes, pero creo que el objetivo sigue siendo el mismo, o sea, la única diferencia es que acá la empresa que contrató los servicios cuenta con un par de agentes, tampoco es una gran empresa ni una cadena, al contrario, somos una empresa pequeña, local, donde convivimos con los dueños todos los días. Eh, Ahora, lo que sí creo que la dificultad, creo yo, en el caso de nosotros, o esta vez voy a hablar por mí, esta vez voy a hablar por mí, está en poder hacer esto que debe estar, no sé, en nuestro día a día lleno de planes muy bien hechos, de indicaciones de mentores que no llevamos a cabo, o sea, cómo implementar, cómo pasar del querer hacer al realmente hacer. Y yo estoy seguro que si
llegáramos a implementar lo que hoy día, por ejemplo, se mostró en la presentación, no es importante si es una empresa con 1 o 2 vendedores, si es una persona que está haciendo todo porque está iniciando, los resultados serían distintos. Yo quedé sorprendido con las métricas que llevan, con la cantidad de números de control, esa planilla que se veía sencilla, donde decía las ventas promedio, el ticket promedio, de cuánto es lo que quieres ganar, esa misma, del 4% promedio, es lo que la mayoría terminamos obteniendo cuando realizamos una venta a una propiedad. Y claro, a veces estamos como a lo que salga, ¿cierto? Quizás cómo me va a ir este mes. Estoy partiendo de diciembre con una incertidumbre tal vez. No sé si es el caso aquí de los que estamos conectados, pero no sabemos cómo va a terminar. Y a veces esto de poder llevar nos permite proyectarnos un poco más y hacer menos incierto el resultado final, ¿cierto? Porque si tú me preguntas y soy honesto, yo hoy día no tengo la claridad de la cantidad de stock. Lo que sí, nosotros necesitamos ordenarnos porque hay una cantidad importante de propiedades a la venta que yo creo que ni el 50%, menos de la mitad de las propiedades que tenemos hoy día a la venta son realmente vendibles. Muchas ya cumplieron un ciclo, hablamos de 2 años publicadas, donde al final el propietario terminó haciendo contratos con, no sé, 6, 7 corredoras de propiedad y nosotros somos uno más de los 7 letreros que tiene afuera de su cerco, ¿cierto? Porque ya se acabó los 3 meses, qué sé yo, de exclusividad. Entonces creo que llevar el control de estas métricas, la disciplina, como toda cosa en la vida, es lo que va a hacer la diferencia. Yo creo que es un tremendo desafío hacer cumplir esto que nos muestran, pero creo que puede valer la pena. No hay resultado que se pueda garantizar, pero si llevamos procesos, sin duda que va a ser más fácil. Yo no sé, reconozco que en el caso nuestro hasta ahora, yo espero, de verdad tengo mucho entusiasmo de que trabajando con ustedes nuestros resultados cambian, pero algo como esto, a pesar de ser una empresa, y esto a lo mejor que sirva para quienes están conectados y son su propia empresa en el mundo del corretaje, empresas como nosotros y quizás tantas más, a pesar de tener un equipo de trabajo, a pesar de que haya un administrativo, una persona a cargo de finanzas o un jefe y un par de ejecutivos de ventas, este tipo de métricas y este tipo de procesos no se lleva. Es como recibimos lead, están los letreros y atentos todos al teléfono a lo que salga, a cuántos clientes me pueden llamar, o hacemos los anuncios, pagamos publicidad, pero ¿y después qué? Nos dejamos esto de lado, ¿te das cuenta? Así es que, no sé, me entusiasma y a la vez, soy honesto, me asusta un poco y digo, ¿en qué momento hago todo esto? Así siquiera ya estoy un poco Por eso hay que ir ahí pero paso a paso. Gracias, Cristian. Tú mencionaste una dificultad que es, por ejemplo, el tener como muchas ganas o procesos que aplicar, pero que no se aplican en la práctica. Algo así que entendí, ¿no? Ya. Yo creo que hay una cosa que tiene que ver con, o sea, depende si es algo propio, si es algo que tienes que implementar con tu equipo, ¿cierto? Si tú tienes, por ejemplo, aprendiste un proceso y lo tienes que implementar con un equipo, a lo mejor tú estás súper convencido del proceso, pero el equipo no, entonces ahí tienes que entrar a negociar o a decir, chiquillo, este es el proceso, se imprime y es así, ¿no? Por eso ahí depende, creo yo, de cómo manejas con tu equipo. Es como, por ejemplo, déjame un segundo. Nosotros, sorry que había un poco de ruido. Nosotros en nuestra propia agencia, en nuestra agencia inmobiliaria, no es que decimos, chiquillos, a los ejecutivos, les sugerimos que hagan el proceso. No es una sugerencia. El proceso es así. Y ahí entran las conversaciones de, quizá hay alguien que no entiende el punto 1, que le complica, y ahí uno va negociando, pero el proceso es así, ¿te fijas? Esto se hace así. Y ahí uno lo define como dueño del negocio, cómo funciona el negocio. Lo otro puede ser lo propio, cuando yo tengo cosas que aplicar y que no las hago. Y ahí es un tema ya de procesos internos, productividad interna.
Para mí, te lo digo súper personalmente, uno de los principios fundamentales es la humildad. En el sentido de decir, yo no me las sé todas, yo no soy aquí el Messi del... No, yo soy humilde, quiero construir mi negocio, tengo ambiciones y tengo un sueño muy grande, pero yo vengo a aprender. Esa es mi actitud en general, como yo vengo a ver qué es lo que otros me pueden decir. Aunque yo sienta que tenga mucha experiencia, siempre hay algo que yo puedo aprender. Entonces, desde esa humildad también me permite ser flexible y decir, oye, tal vez no estoy haciendo las cosas de buena forma. Tal vez puedo girar un poquito el engranaje, apretar un poquito más acá, ver cómo puedo mejorar acá, ¿te fijas? Porque no siento que me las sé todas, ni que, qué me vienen a enseñar esto? ¿Te fijas? Que a veces uno puede tener esa actitud. Yo, todo lo contrario, prefiero siempre absorber y siempre mejorar. Y eso me permite a mí como tener esa disposición de dónde mejoro, qué es lo que tengo que cambiar. Y vuelvo al punto de si tiene que ver con el equipo, tiene que ver con definir, creo yo, los estándares y aplicarlos. No es opcional, te fijas, si nosotros venimos con un proceso definido de jefatura, digamos, chiquillos tienen que adecuar este proceso o no son parte de la empresa, no sé, te fijas. Y bueno, como conclusión general, quería comentarles que todo esto tiene que ver con los resultados del negocio, todo esto tiene que ver con incluso los resultados de las campañas. A nosotros muchas veces nos pasa que recibimos solicitudes o nos llegan clientes que es como que solo buscan lo puntual. No, yo no me... Solo la campaña, necesito vender esta casa que hace 10 años no se vende, véndemela por favor. Y es como, no, o sea, si tú quieres tener un negocio que crezca, tienes que tener todas estas cosas, tienes que tener las bases de tu negocio. El marketing es una parte de un proceso mayor, es un sistema que te ayuda con un elemento, pero si yo no tengo las bases, si yo no tengo mi planificación, mi estructura, mi sistema, mi equipo, es como una gota en el océano. Sí, puede generar a lo mejor un resultado puntual o no. Muchas veces lo hemos visto clientes que a lo mejor han tenido campañas con nosotros, han tenido buenos resultados, pero después dicen, no, eso es todo lo que yo quería. Yo quería vender estas 2 o 3 casitas, gracias. Obviamente cada quien define a dónde apuntar, cada quien define su plan de negocio, pero la idea es que el marketing sea una base, sea un sistema estandarizado de tu negocio que te permite siempre tener un flujo, no algo puntual que hiciste un par de meses para lograr una cosa puntual y después seguir igual que siempre. Entonces, esa es un poquito como la moraleja final y nadie dice que es fácil pasar de un cuadrante al otro, pero ya empezar a pensarlo y empezar a hablar en esos conceptos, yo creo que hace un mundo de diferencia y nos pone en ese camino. Así que le agradezco a todos, a todas la participación y por supuesto esto va a quedar grabado ahí en el módulo de mentoría si lo quieren volver a ver, junto con la calculadora inmobiliaria. Así que Excelente, muchas gracias. les deseo a todos un tremendo diciembre que ojalá sea lleno de muchas visitas para que todos pasemos una Navidad muy feliz. Gracias. Que así sea. Gracias, Guillermo. Chau, 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 Karim. Muy bien.